Es muy genial esto. Gracias a Filo Uva. Grande. Te damos la palabra, Laura. Bueno, buen día, ¿cómo están? Algunas ya nos conocemos porque, como comentamos al principio, copamos un poquito esta edición. Las comunicadoras de la Facultad de Ciencia y Educación de la UNER, todas viviendo en Santa Fe, todas somos también en ese sentido, voy a usar una categoría que usé para mi trabajo, que es las de un poco de forasteras, forasteras adentro. Mi trabajo, si quieren pasarlo, mostrarlo mientras hablo, porque no traje algo para presentar, eh, no trata del teatro, pero sí trata de otra arte del cuerpo que se llama la capoeira, que es un arte demasiado desconocida aún en la Argentina y justamente mi trabajo está para pensar justamente el racismo cultural, que, que es un velo que vela este tipo de artes y que, como veníamos conversando previamente a esta charla grabada y transmitida por YouTube, con las colegas, a mí me permitió desde hace unos años, entre los estudios de género y los estudios culturales, poder entrelazar mi práctica académica con mi práctica artística, lo cual me dio un alivio enorme. Y además de un alivio, eso significó otro momento de productividad en ambos espacios, por esa sinergia y también por las tensiones en las que pude empezar a reflexionar que me acarreaba esta doble pertenencia. El artículo se llama La capoeira como crítica cultural entre el legado y la recreación. Para quienes no conocen, es un arte nacida en los tiempos de la esclavitud en Brasil. Es un arte de la danza, de la lucha, de la musicalidad. Y por supuesto nos imprime una mirada de colonial a quienes participamos de este arte. Y esta reflexión está basada en dos experiencias mías que tienen que ver una con el proyecto Capoeira Onda en Santa Fe, que es un proyecto que comencé desde el año 2013, ya van 12 años de este proyecto en la ciudad, y mi vínculo con la Asociación de Capoeira de Rua Berimbau, que es el espacio donde aprendí y conocí la capoeira en la ciudad de Santa María, Brasil, en Río Grande do Sul. Eh, pero bueno, el trabajo va de poder pensar esta categoría que les comentaba, de forastera de dentro, que es una categoría también en portugués, que la traduje de alguna manera al español, para poder pensar la extrañeza. La extrañeza en tanto capoeirista y en tanto mujer académica, ¿no? Ese lugar al que llego dentro de la capoeira, un arte popular, un arte fuertemente racializado, siendo yo mujer blanca, académica, argentina, ¿no? Y por otro lado, ser capoeirista en los espacios académicos, ¿no? En espacios donde muchas veces lo que se preserva y lo que se valoriza son es un tipo de epistemología occidental, europeizante, donde que nos creemos los argentinos y las argentinas y les argentinos como aún inmigrantes europeos. Eh, y bueno, justamente cómo me llevó a vivir en carne propia la interseccionalidad, ¿no? De sexo, raza y clase, poder pensar este vínculo y esta disociación de alguna manera entre academia y capoeira, ¿no? Eh, Esto me llevó a pensar justamente el colonialismo en los modos de producir conocimiento y de valorar el conocimiento en los espacios académicos, nuestra relación imaginaria con esa Europa mítica, ¿no? Y los problemas de la injusticia epistémica, es decir, cómo se desvalorizan, cómo se infantilizan, se marginalizan, se categorizan como primitivos o como animales, los movimientos, las músicas, los instrumentos que tocamos en la capoeira, que requieren, porque son justamente demasiado sencillos, requieren un nivel de sofisticación y de práctica de años para poder justamente tocar esos instrumentos. Por ejemplo, este es el berimbau, el que estoy tocando ahí
en el Parque Federal en Santa Fe. Bueno, también es un arte callejero, un arte que tiene que estar más, además de estar hoy por hoy, yo creo que la lucha también es poder llegar a los espacios más valorizados de la cultura dentro de nuestra región, como son los teatros, como son los espacios más ligados al académico incluso. Por supuesto que su pata principal sea la calle y lo comunitario. Pero también critico un poco esta idea de lo comunitario en función de cómo a veces todo lo que no es el saber valorizado académicamente es justamente lo comunitario, ¿no? Como que lo comunitario sería aquello más folclorizado, esos saberes otros, donde el saber es uno y todo lo demás entramos en lo otro. Además, también el problema de pensar la raza como lo otro, en vez de pensar que la blanquitud también es una ficción racial, ¿no? Entonces, poder interrogar nuestra blanquitud en ciertos espacios es un lugar que nos tensiona, a mí en mi caso dentro de la capoeira, un lugar que nos pone en tensión, pero que es un lugar de gran productividad, si después podemos pensar cómo y qué procesos nos han posibilitado cambiar nuestras perspectivas. Es decir, poder pensar si una pudo hacer un pasaje eh, que me llevó, digamos, a cuestionar el racismo, principalmente hablando del racismo, ¿no? Después voy a hablar un poquito del sexismo, que es justamente el movimiento contrario. ¿Cómo es que todas podríamos pasar a cuestionar algunas otras cosas si vivimos en el cuerpo, si vivimos en nuestras artes, si vivimos en nuestros espacios de socialización, ciertas experiencias que nos cambian nuestras perspectivas para volver justamente a la academia a interrogar algunas cuestiones demasiado anquilosadas? Y por otro lado, esta idea de forastera de dentro también tiene que ver cuál es mi aporte a la capoeira, podríamos decir, y que tiene que ver con la pedagogía crítica basada en la igualdad de género, entendiendo que los estudios feministas, los estudios de género por los que transité, me llevaron a intervenir en estos espacios, no solo en los espacios aquí en Santa Fe, que era un espacio propio, mucho más fácil intervenir, sino también en espacios que son de Brasil y que tienen otras configuraciones y donde el patrón de movimiento, el patrón de toque, el patrón de organización de la capoeira sigue siendo masculino, ¿no? Bueno, para cerrar, para entrar en los 3 minutos, el, el punto en este trabajo fue justamente poder pensar ese doble movimiento. Por un lado, desestabilizar las divisiones de la cultura académica, trayendo un arte como el de la capoeira, y por otro lado, desestabilizar el machismo dentro de un arte como la capoeira a partir de los estudios académicos. Excelente, bárbaro, Laura. Más que